Las funciones de alto orden o High Order Function provienen del término programación de alto orden, que en su mayoría se enfoca al paso o devolución de funciones en nuestra programación. Y en este tutorial vamos a ver ejemplos de ello. Así que vamos al código. Ok, coders, empecemos. Para pensar en lo que es la programación de alto orden, tenemos que acostumbrarnos a la programación entre paso de funciones, ¿ok? Entonces para este tutorial he traído una clase llamada HiUp, que vamos a declarar dos funciones, ¿ok? Colocamos un private, función, y la función es una clase en esta JDK1.8, en el cual en el operador diamante debes colocar el tipo de dato que va a tener esta función como entrada y el tipo de salida que va a retornar esta función. Para esta ocasión voy a indicar doble string y voy a tener una función que me va a permitir convertir en mayúsculas y otra convertir en minúsculas. La vamos a reutilizar apoyándonos en este concepto de High Order Function o funciones de alto orden. ¿Ok? Vamos a colocar acá mayúsculas. ¿Y qué va a consistir esa función? En lo siguiente: x, una expresión lambda, ¿sí? To uppercase. Vamos a importar y colocamos aquí x punto to uppercase. ¿Ok? De la misma manera vamos a tener para convertir a minúsculas, pero en lugar de uppercase vamos a tener to lowercase. Y aquí tenemos, si hacemos la analogía cuando hacíamos una clase, tenemos sus atributos. En este caso no son de tipo primitivo ni un wrapper, son de tipo funciones, ¿sí? Y proviene de este paquete Java Util Function Function, ¿ok? Para ello voy a crear un método en el cual voy a utilizar estas funciones que acabo de crear. Vamos a tener public void, imprimir. ¿Y qué va a recibir como parámetro, coders? Justamente una función del tipo de arriba, string, string. Ok, acá vamos a colocarle función y un valor que voy a indicarle por parámetro, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que pasa. Imprimir. Y lo único que vamos a hacer acá es una simple impresión en consola, en donde nos apoyamos en la función que viene por parámetro, ¿está bien? Y vamos a utilizar el método apply. Este método apply requiere, como hemos definido como variable de entrada de tipo string en la función, es un string y su salida vendría a ser un integer. Miren, repito, si hubiéramos definido nuestra función como una variable de entrada de tipo integer y de salida posiblemente un double, o está bien, o el tipo de ustedes que gusten, cuando queremos utilizar el método apply vamos a ver que tenemos como variable de entrada integer y double como salida, ¿sí? Pero para este ejercicio vamos a dejarlos con ambos de tipo string. Colocamos apply y el valor viene a ser el que viene por parámetro, bueno, en el método. ¿Y qué es lo que está haciendo esto, coders? Miren, apply me devuelve un string para esta ocasión y lo que estamos haciendo es imprimiendo el resultado de la conversión de la función de lo que hemos pasado, ¿sí? Si vamos a nuestro método main, vamos a entender un poco más claro esto, y hacemos app.imprimir. ¿Y qué le vamos a pasar, coders? La función app.convertir mayúsculas, y como valor vamos a pasarle una cadena en minúsculas, ¿sí? Vamos a correr la aplicación y vemos que efectivamente sale la palabra mitocode convertida en mayúsculas, ¿sí? Si hago lo símil para utilizar la otra función, convertir minúsculas, y aquí le paso en mayúsculas, vamos a ver qué es lo que sucede. Funciona también correctamente. Y básicamente consiste en enviar y retornar funciones, ¿okay? Como lo estamos haciendo de esta manera. Ahora, este es un ejemplo simplemente para calentar. Vamos a tener un ejemplo adicional en el cual vamos a hacer lo siguiente. Voy a copiar y pegar este método para ahorrar un poco de tiempo, y vemos que tenemos una función llamada mostrar que recibe un parámetro llamado mensaje. Y miren lo que hace, coders. Simplemente lo que realiza esta función, es decir, al parámetro de entrada le vas a adicionar a tu salida el mensaje que viene como parámetro aquí. Posiblemente no se entienda a simple vista, pero al momento que corramos la aplicación se va a entender. Miren, llamamos app. A nuestro método mostrar y le vamos a pasar como mensaje que, coders, hola, ¿sí? Pero miren, este mostrar acaso no me retorna una función. Por lo tanto, si me retorna una función, puedo utilizar el método apply. Y si reutilizo el método apply, ¿qué está solicitándome aquí? Para esta ocasión, un tipo de dato como entrada, string, y la salida viene a ser otro string. ¿Por qué? Porque lo he definido aquí, string y string. Recuerden lo que mencioné en el ejemplo de la parte superior. Entonces aquí voy a colocar mitocode, ¿está bien?
Y esto viene a tener una salida, que viene a ser nuestra respuesta, y simplemente puedo imprimir la respuesta respectiva. Corremos la aplicación y vamos a ver qué es lo que sucede. Hola MitoCode, es decir, he podido pasarle un parámetro y la respuesta, que es una función, he podido obtener su valor. ¿Ven cómo puedo enviar funciones como en el ejemplo anterior y cómo puedo retornar una función para utilizarla en el resultado? Otro ejemplo adicional donde nos vamos a apoyar en predicados y consumers es el siguiente. Tenemos un método llamado public void filtrar, ¿está bien? ¿Qué es lo que va a tener este método? Funcionalmente lo que vamos a hacer es pasarle una lógica con un criterio de filtro, y de acuerdo al criterio de filtro vamos a poder imprimir los resultados, ¿sí? Entonces no vamos a pasar simplemente un dato primitivo como parámetro, sino una función. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Como parámetros de esta función vamos a tener una lista de tipo string, lista, un consumer, string, aquí vamos a llamar consumidor. Vamos a tener una variable longitud, por el momento así. Importamos lo que nos pide del paquete Java Utilize, y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, cobros. Tenemos lista.string, recuerdan string, y utilizamos el método filter. Miren, requiere un predicado, que es básicamente una expresión lambda. Para ello el predicado lo vamos a proveer mediante un método. Miren, creamos lo siguiente, public predicate, porque vamos a retornar un predicado, string, y hacemos establecer lógica filtro, ¿sí? Y va a recibir como parámetro justamente, quiero que reciba esta longitud. Importamos lo que nos pide Java Util Function Predicate y vamos a retornar justamente esa expresión lambda. Vamos a decir que un texto va a ser igual, va a ser evaluado como texto.length menor a la longitud. Bien, entonces coders, como filter me está pidiendo un predicado y este método que acabo de crear me devuelve un predicado, simplemente puedo decirle establecer lógica filtro, ¿ok? Y le paso como parámetro la longitud que viene del método filtrar. Y como respuesta a esto puedo asociar un for each, y el for each me está pidiendo un consumer, así que el consumidor va a venir por parámetro del método en un método superior, ¿ok? Entonces pongámonos a analizar un poco aquí. Tenemos el método filtrar que recibe tres parámetros, una lista, un consumidor y una variable primitiva básica, donde simplemente nos apoyamos en esta lista que acabamos de recibir, utilizamos string filter y le pasamos una expresión lambda definida a través de un método independiente, ¿ok? Y luego aplicamos sobre este resultado un for each que necesita una lógica para mostrar que es un consumidor, ¿sí? Y en nuestro método main vamos a hacer esto, muy fácil. Tengo una lista que acabo de crear y decimos lo siguiente, app.filtrar, y miren coders, me pide una lista, un consumidor, y este consumidor va a ser justamente una referencia a métodos, ¿ok? Es decir, una función. Y la longitud vamos a pasarle un valor por defecto, a ver, 5, ¿está bien? Y corremos la aplicación para ver qué es lo que está pasando. Miren, los primeros dos era del ejemplo iniciales y estos dos últimos vendría a ser la respuesta a nuestro criterio de filtro. Es decir, le estamos diciendo que me muestre de esta lista, me muestre aquellos elementos que tengan una longitud menor a 5. Para cambiar un poquito este ejemplo, lo único que me voy a apoyar es en agregar un parámetro adicional, cadena. Vamos a filtrar esto, ¿ok? Y aquí simplemente, de la misma manera, voy a colocar cadena, pero voy a hacer una sobrecarga de métodos, es decir, utilizar el mismo nombre, pero con un diferente parámetro, ¿ok? Y aquí esta lógica ya no va a ser esta, sino voy a cambiarla por contains, si contiene el elemento que viene aquí, cadena, ¿ok? Cambio el criterio de búsqueda, simplemente aquí vamos a decirle que vamos a pasarle nulo. Y en la otra le voy a pasar 0 porque no me importa la longitud. Y voy a decir que me muestre aquellos elementos donde se puede filtrar la palabra mito. Así que comento esta línea y corro la aplicación. Y vemos que justamente me devuelve en estos dos últimos casos los elementos que tienen la palabra mito. ¿Ok? Si yo coloco code, debería darme code y MitoCode. Así que corremos la aplicación y tenemos code y MitoCode. Ok, coders, entonces recapitulando para finalizar este tutorial, vemos que podemos tener el paso de las funciones como simples parámetros. También podemos retornar en las funciones y utilizarlas
para obtener una respuesta gracias al método apply. Si te gustó el video, dale manito arriba, compártelo con tus amigos, no te olvides suscribirte en el botón de aquí abajo, seguirme en las redes sociales que están en la descripción del video, deja tus comentarios y los espero en un siguiente tutorial.